Si tenés más de 40 y querés potenciar tu negocio, dar un giro a tu carrera, emprender desde lo que sabes o reinventarte alineado o alineada a tu propósito, este espacio es para vos. Soy Raquel Overlander y esto es Modo Marketing, el podcast para personas que quieren impulsar su marca personal y usarla a su favor. Créeme, cuando tu esencia se encuentra con tu estrategia, la vida se vuelve más fácil. Quédate y comprobalo vos mismo. Hola, pero muy buenas. Soy Raquel Overlander y si es la primera vez que escuchas este podcast, bienvenida, bienvenido. Te vas a encontrar con parte de mi historia. Si ya venís hace tiempo, sabés que acá hablamos de reinvención, de marca personal y de esa decisión que muchas veces da miedo, pero puede cambiarlo todo. Hoy voy a contarte sobre algo bastante personal, que fue cómo fue renunciar a un empleo fijo a los 48 años. Porque si estás en esta etapa donde sentís que esto ya no va más, que no quiero vivir así el resto de mi vida laboral, pero no te animás a dar el salto, este episodio es para vos. Por supuesto, no le estoy diciendo a todas las personas que tienen que renunciar a su trabajo, eso vamos a estarlo hablando un poco más adelante, pero sí tengo clarísimo por todas las personas que han pasado por mis formaciones que hay muchas personas que hoy están en un lugar de trabajo donde no se sienten plenas, donde no se sienten valoradas, donde ni siquiera les gusta mucho lo que hacen y de repente tienen mucho miedo a soltarlo y por otro lado se preguntan, bueno, ¿cuántos años más de vida activa me queda? ¿Me merezco vivir mis años de vida activa de esta manera? Y creo que la pregunta que nos debemos hacer no es solo si yo me merezco vivir de esta manera, que claramente no, porque todos nos merecemos vivir de una forma que podamos brillar con nuestros talentos y nos haga bien, sino que también el mundo se merece recibir nuestros talentos y que generemos el impacto y dejemos esa huella, esa marca a través de nuestra persona que somos, esa marca personal que vinimos a traer al mundo y esa marca la dejamos a través de la actividad que hacemos, a través del trabajo que hacemos y si ese trabajo no nos llena y no está alineado con nuestro propósito, con lo que somos, es imposible que dejemos esa huella. En mi caso, yo venía de una carrera estable, prestigiosa, con un buen sueldo. Desde afuera todo se veía perfecto porque trabajaba en una de las agencias de publicidad más importantes de mi país, de Uruguay, como directora creativa y directora digital. De hecho, había sido muy pionera en crear un área digital que hoy es algo absolutamente normal porque todo el marketing o gran parte del marketing es digital, pero yo tuve la iniciativa de crear esa área cuando nadie sabía hacer un sitio web, nadie sabía cómo se abrían las redes sociales de una empresa, pero adentro mío había incomodidad, una sensación de que no estaba alineada con lo que realmente quería. Y quiero que sepas algo, ¿no? Esa incomodidad siempre es una mezcla entre lo externo y lo interno, ¿no? Porque muchas veces decimos, no me gusta el lugar de trabajo, no me gustan las condiciones, mi jefe no me gusta, pero en general hay ambas cosas. Personalmente se siente como que te están drenando la energía, ¿no? Yo llegaba al final del día y sentía que, no sé, era como un flan que se deshacía, ¿no? Como que realmente no tenía energía para más nada. En mi caso me sentía que estaba moviendo el Titanic porque quería hacer muchos cambios. Sentía que las agencias de publicidad tenían que moverse mucho más rápido y realmente dar a los clientes lo que estaban necesitando, que era mucho más que unos posteos en redes sociales, porque realmente la transformación digital es, como todos saben, mucho más profunda. Pero no importa, no quiero entrar ahora en eso. Sí que era un lugar que yo, a pesar de tener mucha flexibilidad, internamente no me sentía con la libertad que quería y tampoco me estaba sintiendo que estaba pudiendo ayudar a las empresas como realmente quería y a las personas, a los emprendedores también que de repente se acercaban.
Y lo primero que te quiero decir es que me costó muchos años dar ese paso. ¿Qué te quiero decir? Que desde que pensé la idea, ¿no? Bueno, creo que acá no voy a seguir mucho más hasta que realmente me fui, pasaron muchos años, 6 o 7 años. Y esto te lo cuento porque, primero, para decirte que no fue una decisión impulsiva, ni mucho menos, pero sobre todo para que sepas que si vos venís dando vueltas con el tema en la cabeza hace mucho tiempo, no te sientas como que sos la única persona en el universo, que sos una fracasada y que te pasás dudando. No sos vos, no es que estás mal, no es que no tenés coraje. Digo, es normal movernos de un lugar conocido y que nos da cierta estabilidad. Es clarísimo, digamos, que es difícil y sobre todo cuando tenemos ciertas responsabilidades atrás. Mi temor más grande, en mi caso, te soy sincero, era el económico, digamos, ¿no? ¿Voy a poder generar ingresos similares o mejores solo? Y si no, y si me va mal, yo tengo 3 hijos, en ese momento, si no me equivoco, 2 todavía estaban en el liceo y uno en una universidad privada. En casa siempre vivimos tanto de los ingresos míos como de mi marido en partes iguales y estamos acostumbrados a un nivel de vida que quería mantener. Y en mi caso no es que no confiara en mí, en mis capacidades, en mi talento, en mi conocimiento. Tenía experiencia, trayectoria, contactos, pero hay miedos que no vienen de lo racional. Hoy yo lo sé y lo puedo tener detectado. Mi miedo a la escasez económica es un miedo ancestral, transgeneracional, de esos que te aparecen aunque estés rodeada de abundancia. Hoy mi vida es abundante y me sigue pasando que ante ciertas situaciones se me despierta el patrón de escasez. Aprendí a escucharlo, no a obedecerlo. ¿Y por qué aparece? Porque en mi familia de origen a mi padre le fue mal en los negocios y yo quedé con mucho miedo, obviamente, de que tener un negocio es malo, o te puede ir mal o es muy difícil. De hecho, mi madre toda la vida le decía a mi padre, si te hubieras quedado como empleado del banco no tuviéramos estos problemas. Entonces, obviamente, yo mamé ese mensaje que me es muy difícil sacármelo de la cabeza. Pero aparte, mis abuelos vinieron de Europa en época de la guerra. Mi abuela me contó que escondían azúcar en una bolsita en la lámpara. El azúcar, que hoy para nosotros es un elemento que cualquiera tiene y no lo consideramos nada valioso, para ellos era como oro. Y obviamente eso que viene de generaciones pasadas está impregnado. Entonces, te digo, en mi caso fundamental, el miedo mayor era al económico. ¿Cómo lo transité? Bueno, lo primero fue buscar ayuda. Trabajé con una coach durante el proceso y la verdad que eso me sostuvo mucho, porque a veces uno solo se enreda en su propia cabeza y necesita, digamos, que otro le refuerce sus propias capacidades. Y por eso realmente es tan potente acudir a un mentor o cuando hacemos las formaciones de marca personal, compartir con otros en el grupo lo que nos está pasando, ¿no? Lo segundo es que yo ya tenía un emprendimiento paralelo, yo ya estaba dando cursos en ese momento de marketing digital que me generaban un ingreso, de hecho un buen ingreso, y aunque después con la pandemia eso se cayó, porque en realidad en ese momento gran parte de esos cursos venían por una financiación de un programa del Estado uruguayo que después se, se, cor- se cortó o se disminuyó durante la pandemia. De todos modos, yo ya había sembrado algo. Y lo más importante es que yo ya venía construyendo mi marca personal. No era consciente de eso, porque yo conté que muchas veces a mí me decían, qué bien trabajas tu marca personal, y de hecho yo no era que lo estaba haciendo conscientemente, sino que después hice como una reingeniería inversa para entender qué había hecho y cómo podía enseñarlo y compartirlo con otros. Pero claramente eso me dio
ese colchón emocional, digamos, y de seguridad que necesitaba. Por eso yo siempre digo que la marca personal realmente es como tu paracaídas, ¿no? Lo que siempre va a estar ahí para salvarte ante cualquier circunstancia, tanto circunstancias que vengan de la afuera, como muchas personas que se tienen que enfrentar a un despido, como a circunstancias que vengan del adentro, una incomodidad que te dice, soltá ya esto que no es para vos, pero si vos ya tenés formada o desarrollada en parte tu marca personal, eso te va a permitir hacerlo. Y ojo que formada o desarrollada tu marca personal no quiere decir tener una cuenta en Instagram o en TikTok con miles de seguidores. Ya sabes que la marca personal es un trabajo de adentro hacia afuera. Tiene que ver por lo menos con tener claridad sobre quién sos y hacia dónde querés ir y cuál sería el camino para avanzar. Y de hecho, algo que me di cuenta también es que muchas veces las personas no se animan, digamos, a dar ese salto porque piensan que en el mercado hay miles de personas que ya ofrecen exactamente lo mismo que ellas, tanto a la hora de buscar, digamos, otro empleo como a la hora de generar un emprendimiento. Por eso también quiero contarte que desarrollé un curso breve pero muy, muy potente que se llama Diferenciate y Ganá y que si querés saber sobre él, te invito a que vayas a diferenciateyganá.com, que es muy potente y que te va a ayudar como a hacer un autodiagnóstico para ver si realmente estás mostrando tu diferencial o te va a enseñar a mostrarlo. Porque diferencial tenés, te lo digo yo, porque todos los seres humanos que habitamos este planeta Tierra somos diferentes a otros, no solo porque genéticamente somos diferentes, sino porque todos tuvimos unas experiencias diferentes y eso nos hicieron que esa combinación de nuestros genes con esas experiencias que tenemos nos haga seres únicos, especiales, con potenciales diferentes a otras personas. Y justamente cuando ponemos en juego esos diferenciales es que potenciamos eso que somos, dejamos esa marca única, que es justamente esa marca personal, y es que podemos generar más impacto y más ingresos a nuestras vidas. Porque obviamente que en este mundo tan competitivo, destacar o diferenciarse no es un lujo, ¿no? Es una necesidad, pero la buena noticia es que no necesitas inventarte nada, solo alcanza con descubrir y visibilizar eso que ya está en vos. Ahora quiero ir con otros miedos que tuve o que pueden tener otras personas, ¿no? Creo que en mi caso te voy a hablar ahora como de otros 10 miedos que todos estaban presentes, pero obviamente cada uno en mayor o menor medida, ¿no? Como te digo, en mi caso creo que el económico era el mayor. Igual también todos están muy relacionados entre sí, ¿no? Pero un otro miedo muy frecuente a la hora de querer renunciar a un empleo es el miedo a perder prestigio, ¿no? Sobre todo los que estamos en cargos o en empresas, que la empresa tiene cierto reconocimiento o prestigio. No sé, por ejemplo, si trabajas en IBM, en Coca-Cola, no sé, en Globant, en una empresa importante, no sé, soy la jefa de recursos humanos de Globant, no sé, o del Hospital Británico, y después, bueno, ahora tengo una pequeña empresa de consultora de recursos humanos. Bueno, es verdad que puede haber una pérdida de prestigio porque los otros seres humanos asocian, digamos, nuestra identidad al lugar de trabajo. Pero eso es algo que lo tenemos que analizar y que no tenemos que dejar que nos detenga. De hecho, en el episodio de la semana que viene te voy a contar que gané al renunciar a un empleo fijo a los 48 años. Y cuando uno contrasta esos miedos con las posibilidades de la ganancia, se empiezan a minimizar. Por ejemplo, para mí la libertad frente al prestigio, la libertad es un valor mucho más importante. Entonces prefería ganar libertad. Otro de los miedos es miedo a que me juzguen por esta decisión. Y de hecho, he tenido
el juzgamiento de otras personas, sobre todo de una de las personas más cercanas a mí, que es de mi marido, que si bien ha respetado mucho mi decisión y siempre me ha dicho, yo te respeto, te acompaño, haz lo que creas que es más conveniente para vos, le costaba entender por qué necesitaba renunciar y por qué emocionalmente me hacía mal el lugar donde estaba. Me decía, si estás en una empresa buena, prestigiosa, haciendo algo que te gusta, ganás un buen sueldo, ¿qué es qué tan malo puede ser, digamos, ciertas condiciones que no te gusten, ¿no? Y bueno, y uno cuando se siente juzgado, obviamente somos seres sociales y nos cuesta a veces explicar porque no hay nada racional, ¿no? Sino que un sentimiento emocional o eso de sentir que yo tengo mucho más para dar, quiero generar mucho más impacto en otras personas, quiero acompañar a las empresas a hacer una transformación mucho más profunda y desde este lugar no la estoy pudiendo hacer, son a veces difíciles de explicar con palabras. Pensá que yo te estoy explicando todo esto hoy a casi 5 años de ese momento, ¿no? Pero en el momento que uno lo está transitando no lo visualiza con tanta claridad. Después, otro miedo muy importante es, bueno, miedo de no tener lo que se precisa para emprender, básicamente miedo a no ser suficiente, que está acompañado al miedo a fracasar, ¿no? Bueno, ¿qué me pasa si me va mal? Y entonces, como te digo, está relacionado al miedo al dinero, a no ganar plata, pero sobre todo a, bueno, cómo te afecta la autoestima, ¿no? Bueno, es un desastre. ¿Qué pasa si empiezo a dar cursos a otras personas y nadie se anota a mis cursos? Empiezo a ofrecer servicios de marketing de empresas y ninguna empresa me quiere contratar mis cursos o me contratan pero no me da los ingresos que preciso. Creo que ahí para sacarnos un poco de ese temor, los que nos tenemos que convencer es que lo que puede pasarnos es que consigamos los resultados antes y después, o después, perdón, pero que convencernos de que no hay forma de give up, ¿no? Como se diría en inglés, de soltar y de dejar que no suceda, ¿no? De que hay que darles vueltas hasta que sucede, pero es un miedo que está muy presente, ¿no? El miedo a que lo que vas a hacer, tu negocio, tu nuevo negocio, tu nueva actividad no funcione. Por otro lado, con esto de que me juzgaran por la decisión, también otro miedo relacionado es miedo a ser vista como caprichosa, irresponsable o incluso demasiado ambiciosa. Eh, no se puede conformar con lo que tiene ahora, que necesita ir hacia otro lugar. Y creo que este es un temor que las mujeres lo sentimos más incluso que los hombres, ¿no? Porque un hombre visto como ambicioso es, bueno, qué bárbaro, quiere proveer más a una familia, pero una mujer visto como ambiciosa todavía con las secuelas de la sociedad patriarcal es vista como, bueno, que se conforme con lo que tiene y listo, ¿no? Y que se ocupe de sus hijos y si no, se va a ocupar de su negocio y quién se va a ocupar de sus hijos, aunque en mi caso ya eran grandes mis hijos, ¿no? Por otro lado, también miedo de mí misma, ¿no? A no tener la motivación y la fuerza suficiente y que me lleve a procrastinar, porque cuando uno sabe que se levanta de mañana y va a un lugar a trabajar, bueno, evidentemente eso es como una obligación y de repente cuando hay un jefe o un grupo que te está marcando lo que tenés que hacer, pero realmente todos sabemos que los inicios de emprender, sobre todo cuando son una etapa inicial en solitario, son muy difíciles y muchos días nos dan ganas de bajar los brazos y de no hacer nada y nos sentimos cansados y entonces uno se genera, ¿no? Como ese miedo a uno mismo. Y por último, miedo a perder mi identidad anterior. Esto de Raquel es la directora creativa y digital de una agencia de publicidad y quién va a ser ahora. Obviamente, hasta que no formamos ese nuevo quién,
eso está muy presente. Así que no quiero que interpretes que este es un episodio donde te invito a renunciar sí o sí a tu trabajo actual. No es la única forma de crecer, de prosperar, de ganar dinero, de desarrollar tu marca personal. Hay muchas formas. De hecho, los líderes que trabajamos con equipo tenemos que crear entornos donde otras personas puedan brillar, crecer, capacitarse, construir, intraemprender y potenciar sus propias marcas personales desde adentro de las organizaciones. Pero si venís sintiendo ese ruidito interno hace tiempo, si tu cuerpo ya sabe que hay algo que tu cabeza no se anima a aceptar, si tu deseo está queriendo tomar voz, o si estás a punto de jubilarte o ya te jubilaste y sentís que, bueno, terminó esa etapa de tu vida, pero querés empezar otra donde querés seguir dando al mundo, generando impacto. Tengo muchísimos alumnos y alumnas que han pasado por esta situación y que quieren, se sienten vivos y más allá que pueden ir a cursos, tener actividades, quieren darle al universo, a la sociedad, digamos, mucho de su experiencia y para eso quieren darle forma, digamos, a un negocio, a un emprendimiento, a una actividad y saben que para eso necesitan encontrar la forma y desarrollar cómo van a dejar esa marca personal en este mundo. Entonces, bueno, este episodio es para todos esos que están sintiendo miedo en este momento, que sepan que no están solos y que en el próximo episodio también les voy a contar todos los que gané al dejar ese trabajo fijo porque sí hubo miedo, pero también hubo libertad, expansión, propósito y una versión mía que nunca hubiera nacido si no me hubiera animado a soltar. Así que si tenés alguien que crees que está pasando por una situación similar, compartilo con el que esté en la misma encrucijada y si querés descubrir eso que tenés diferente, te invito a ir a diferenciateygana.com. Empezá por ahí, es una semillita, pero puede ser el primer paso hacia esa versión tuya que está lista para salir. Nos encontramos en el próximo episodio. Bye. ¿Te resonó lo que escuchaste? Búscame en Instagram como Raquel Over y contame cómo te sentiste. También te invito a compartir este episodio con otras personas que lo puedan estar necesitando. Y si querés trabajar tu marca personal, pero no sabes por dónde empezar, visita www.raqueloverlander.com y descarga gratis el ebook Los 4 pilares de una marca personal auténtica. Sigamos conectados.